Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la clase de hoy vamos a tener sobre sepsis. Este es un tema muy importante y es algo que vamos a ver en sala de emergencias bastante seguido. La idea es que siempre que tengamos un paciente en el que estemos sospechando una infección o ya tengamos confirmada la infección, siempre hay esta ligera posibilidad de que pueda evolucionar en una sepsis. Y claro que en algunas infecciones es más predominante que en otras, pero siempre hay esa ligera chance. Así que veamos. Primero, los objetivos de este tema van a ser reconocer la importancia del hemocultivo para el diagnóstico de bacteremias, reconocer los procedimientos en la toma de muestra de sangre para realizar hemocultivo y por último, interpretar los informes de laboratorio en los casos clínicos. Entonces, antes que nada hay que manejar algunos conceptos previos. En este caso yo pienso que primero tienen que saber uno, qué es la inflamación y dos, qué es una disfunción orgánica. La inflamación, bueno, es la respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones o al daño tisular y lo que sucede en este proceso es que las moléculas y las células que están encargadas de la defensa del anfitrión, es decir, de nosotros los humanos, van a pasar a la circulación y de esta manera a través del torrente sanguíneo se van a dirigir a las localizaciones en las que son necesarias para combatir a este agente extraño, a esta noxa. Y el fin de esto va a ser eliminar a los agentes causantes de esta agresión, del estrés celular, ¿cierto? Ahora, eh, ¿qué es una disfunción orgánica múltiple? Bueno, la disfunción orgánica múltiple, como su nombre lo indica, va a ser una alteración en los órganos de nuestro cuerpo, en dos o más órganos. Ya de esa manera cumplimos con el factor de que es múltiple. Y debido a esta alteración en el funcionamiento normal de los órganos, lo que va a suceder es que habrá una alteración de la homeostasis del cuerpo. Así que se va a requerir de intervención clínica para poder compensar esta falla que existe. El síndrome de disfunción orgánica múltiple va a ser causado generalmente por sepsis, no es exclusivo, pero generalmente es causado por la sepsis y va a estar relacionado con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, del cual vamos a hablar en un momento. Ahora, la sepsis la tenemos definida como la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia. Es decir, nuestra respuesta inmune va a estar desregulada y esto es lo que va a causar que el cuerpo vaya a reaccionar de una manera exagerada a la infección y es así como se originará esa disfunción orgánica. Ahora, la sepsis no solamente involucra la activación de sustancias proinflamatorias o antiinflamatorias, sino que también va a recurrir a vías no inmunológicas. ¿A qué me refiero? Que la sepsis no solamente es un proceso de una, un proceso inflamatorio exagerado, por así decirlo, sino que va a ser un proceso totalmente sistémico. No solo va a estar involucrando a la parte del sistema inmune, sino también va a estar involucrando y comprometiendo el funcionamiento cardiovascular, autonómico, neuronal, hormonal, energético, metabólico y de coagulación. Es decir, todo el cuerpo va a estar en una situación bastante sensible, bastante vulnerable una vez comienza un proceso de sepsis. El término sepsis es un término de origen griego y el significado que se tiene es que era de descomposición o putrefacción de la materia orgánica animal o vegetal. Homero en el siglo 8 a.C. ocupó este término en la Ilíada y en el siglo 4 a.C. Hipócrates lo introdujo en la medicina. Más o menos el concepto que manejaba Hipócrates era similar al de Homero, solo que él lo llevaba más del lado de putrefacción de la sangre. En el año 1834, el término sepsis se incorporó por primera vez al diccionario francés y el significado que le daba era putrefacción
y en el año 1858 se incorporó al diccionario inglés, con el mismo significado, putrefacción y bueno, descomposición de la sangre. Ahora, recién en 1992 es que se esclareció y se definió un término general, un término genérico para lo que es una sepsis a nivel mundial. ¿Y qué es lo que pasa? En 1992, un panel de consenso conformado por el Colegio Estadounidense de Neumólogos y de la Sociedad de Medicina Intensiva de los Estados Unidos intentaron unificar los criterios que se manejaban alrededor del mundo sobre la sepsis y llegaron a la definición de que la sepsis era una respuesta inflamatoria sistémica a la infección. Es decir, eh, ustedes saben respecto a las infecciones, en los últimos temas hemos manejado, por ejemplo, infecciones de vías respiratorias altas, bajas, del eh, aparato urinario y todo eso. Y normalmente solo involucra reacciones locales, molestias locales, solamente esos aparatos, de esos órganos que están comprometidos. Pero ellos dijeron que, bueno, en la sepsis sabemos que es algo sistémico, sabemos que se comprometen muchos órganos, así que en este caso la sepsis no vendría a ser una infección que se maneja localmente, sino que el cuerpo ya la maneja de manera sistémica. Pero el problema con esta definición es que no llegaba como tal a cumplir con las expectativas, por así decirlo, de todo lo que viene a ser el área médica, ¿cierto? Además que utilizaban criterios, en este caso el CIRS, ahorita lo vamos a explicar, que no eran exclusivos de la sepsis y muchas veces se llevaban a malos diagnósticos. Así que en 2017 nuevamente se vuelven a reunir y, la, y definen a la sepsis con la definición que tenemos actual, que es la que manejamos, que es la que manejan en bacterio, en infecto, es la que se maneja en todas partes, en todo el mundo, es que la sepsis es la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia. Ahora veamos, ¿qué es el CIRS? Lo hemos mencionado bastante. Lo que viene a ser el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y los criterios que lo definen es algo obsoleto en cuanto viene a ser su relación con sepsis. Ya no se la maneja. Pero, a ver, veamos. Se considera que un paciente tiene CIRS cuando presenta al menos dos de los siguientes hallazgos. Una temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o menor a 36, es decir, va a estar con fiebre o con hipotermia. Puede presentar frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, esto es una taquicardia. Puede presentar hiperventilación, que es una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, o una presión de dióxido de carbono menor a 32. ¿Ok? El recuento leucocitario puede estar tanto elevado a más de 12.000 células por mililitro de sangre o disminuido a menos de 4.000, o también puede ser que esté con más de 10% de formas inmaduras en sangre periférica, es decir, que estén circulando, por ejemplo, callados, puede ser los neutrófilos inmaduros en la sangre. Si el 10% de nuestras células inmunitarias son células inmaduras, entonces ya es un criterio de CIRS. Ahora, el problema con estos criterios es que si bien se pueden presentar en los pacientes con sepsis, no son muy específicos y no llegan a ser exclusivos de sepsis. Y es por eso que ya no los manejamos, porque estas alteraciones no solamente pueden estar causadas por una sepsis, por un cuadro de infección, no, sino que otras alteraciones que no necesariamente son de esta índole las pueden generar y pueden causar una confusión. Así que hoy en día no se toman en cuenta estos criterios para lo que viene a ser la clasificación de la sepsis. Hoy en día lo que manejamos vienen a ser la escala SOFA y la escala Q-SOFA. ¿Qué SOFA? Es Sequential Sepsis Related Organ Failure Assessment. Es decir, va a ser una valoración secuencial de
falla orgánica relacionada a sepsis. Y hay que destacar que tanto la escala SOFA como la Q-SOFA, que ahorita se las voy a explicar bien, no son en sí mismos la definición de sepsis, sino que son solamente una manera de identificación del cuadro. Y la sepsis, manéjenla más del lado de que viene a ser el síndrome clínico por el cual una bacteremia se va a presentar. Así que veamos qué alteraciones hay en una sepsis según la escala SOFA. Primero que nada, el primer criterio de la escala SOFA es que el paciente tiene que tener una infección o una sospecha de infección. Y luego, en SOFA tiene que sacar más de 2 puntos, 2 o más puntos, y eso ya nos indica el inicio de una sepsis. Mientras más antes vayamos identificando la sepsis, hay más chances de que el paciente no vaya a tener mayores complicaciones y el cuadro sea bien manejado, bien tratado y listo, no sucedió nada. Hay que recordar que la sepsis es la causa de muerte más común en lo que vienen a ser las salas de internación a nivel mundial. No solamente en Bolivia, es a nivel mundial. Sepsis, causa de muerte número 1 en pacientes con infección que ya están hospitalizados. Sobre todo en lo que vienen a ser las infecciones nosocomiales, la sepsis brilla. Y bueno, entonces lo que viene a ser de la escala SOFA, vamos a tener distintas áreas en las que vamos a estar midiendo el funcionamiento del cuerpo y vamos a estar viendo en lo que viene a ser la parte respiratoria, renal, hepática, cardiovascular y hematológico. En lo que viene a ser cada una de estas áreas, hay distintos parámetros que nos van a decir cuántos puntos va a ir sumando el paciente. Es algo similar a lo que les expliqué con lo que venía a ser la escala de Glasgow, que utilizábamos para ver el estado de conciencia del paciente. ¿Se acuerdan? Que teníamos las distintas áreas de respuesta motora, verbal, ocular. Bueno, es algo similar, pero midiéndolo en lo que viene a ser ya el funcionamiento de los órganos. Tengo que recordarles que lo que viene a ser los criterios SOFA son solamente manejados ya cuando el paciente está internado, debido a que las áreas en lo que los vamos a estar evaluando solo se puede lograr con distintos equipos, laboratorios y no sería posible en una sala de emergencias. En una sala de emergencias manejaríamos la escala Q-SOFA. Ahorita vamos a ir a eso. Bueno, en lo que viene a ser SOFA, en la parte respiratoria vamos a estar midiendo lo que es la presión parcial de oxígeno sobre la FiO2, que eso viene a ser la fracción inspirada de oxígeno. Esto va a estar medido en lo que viene a ser milímetros de mercurio. Y lo más importante que tenemos acá es que cuando el paciente llegue a los puntos 3 o 4, es aquí que nos estará indicando de que el paciente requerirá ventilación mecánica, va a requerir un respirador mecánico, va a necesitar ser intubado. La siguiente área que tenemos viene a ser el área, bueno, aquí dice coagulación, en la tabla de su guía lo tienen como el área hematológica y aquí estamos midiendo lo que vienen a ser las plaquetas. Recibirían 0 puntos en el caso de que el paciente tenga arriba de 150.000 plaquetas, que esto viene a ser el valor normal dentro del rango normal. Acuérdense, el rango normal de plaquetas 450.000 a 150.000. El paciente aquí está normalísimo, así que no recibe ningún punto, pero en el caso de que ya comience a disminuir menor a 149.000, ya aquí ya va sumando puntos en la escala SOFA. Y ya les expliqué, para diagnosticar una sepsis solo requerimos que el paciente tenga 2 puntos más la infección, y ni siquiera eso, la sospecha de infección. Con eso ya se diagnostica una sepsis. Ahora, el siguiente área que vamos a medir es el área hepática. Aquí dice liver, y
En esto vamos a estar evaluando lo que viene a ser la bilirrubina, ¿cierto? Así que 0 puntos si es mayor a 1.2 miligramos decilitro, pero si es que sube de esto, ya ahí estamos viendo una disfunción hepática. Así que ahí va a seguir sumando lo que vienen a ser los puntos en la escala SOFA. El siguiente área, aquí dice circulatory, que es circulatorio, es el área cardiovascular. Y en lo que vamos a estar midiendo acá va a ser la PAM, que es la presión arterial media. ¿Cómo es que la obtenemos? Vamos a sumar dos diastólicas más una sistólica, esto divide entre 3, esa es nuestra PAM. Y en el caso de que esté mayor o igual a 70 va a estar perfecto. Si es que ya disminuye de esto, ya aquí sabemos que el paciente va a estar hipotenso y es donde vamos a ya comienza a sumar puntos SOFA. Y si es que ya va disminuyendo más la presión arterial, es aquí donde se comienzan a administrar fármacos, ¿cierto? Así que lo que estamos viendo acá es la manera en que el paciente está respondiendo a los fármacos, si es que alivia o no. Por ejemplo, 2 puntos dice una dosis baja de dopamina o cualquier dosis de dobutamina. En el caso de dopamina tiene que ser menor o igual a 5. Ya 3 puntos dice una dosis media de noradrenalina o adrenalina y una dosis media de dopamina. De acuerdo a cómo responda es que va a sumar o no estos 3 puntos, si reacciona favorablemente o no. Y bueno, los 4 puntos es cuando se están inyectando, administrando dosis altas de noradrenalina, adrenalina o dopamina. En lo que viene a ser el área del sistema nervioso central o área neurológica, vamos a estar usando lo que viene a ser la escala de Glasgow. Esto ustedes ya la conocen. Ya saben, si el paciente tiene 15 puntos, está increíble, está chalinga, está sano. Todos ahorita sacaremos 15 puntos. O sea, no hay ningún problema en el área neurológica. El paciente va a estar sumando un punto si es que saca 13 o 14 en alguna de estas áreas, es decir, ya puede ser que en el área ocular no esté respondiendo bien, puede que esté un poco confundido en lo que viene a ser el área verbal o la respuesta motora está alterada, ¿cierto? Y bueno, son 2 puntos de escala SOFA si es que en Glasgow el paciente sacó 10 o 12, así que des en cuenta. Si es que nuestro paciente solamente está teniendo 10, 10 puntos, 11 puntos, 12 puntos y además tiene una infección, esto ya nos confirma una sepsis. ¿Entienden? O sea, eh, el diagnóstico de sepsis tiene que ser lo más rápido posible por la seriedad del caso. Y bueno, ya 3 puntos si es que tiene de 6 a 9, que eso ya puede ser que el paciente está prácticamente en coma y bueno, menos de 6 está en coma totalmente nuestro paciente. Esos ya son los 4 puntos de la escala SOFA. En lo que viene a ser el área renal, estamos midiendo la creatinina. En esta situación, ¿qué es lo que sucede? Vamos a estar midiendo el clearance renal, es decir, que también está limpiando el riñón, la sangre. Más o menos es eso. Y el valor normal que se maneja es de 0,8 a 1.2 miligramos de decilitro. Y si el paciente tiene menos de 1.2 está perfecto. Ahora, cuando el paciente tiene, por ejemplo, aquí dice 1.2 a 1.9, las cifras miligramos de decilitro son las que están entre paréntesis por si acaso. Es ahí donde ya el paciente estaría sumando un punto. 2 puntos sería si el paciente tiene de 2 a 3.4 miligramos de decilitro de creatinina en sangre y bueno, así va sumando 3, 4 puntos. Y por último, también en el área renal estamos midiendo no solo creatinina, sino también estamos midiendo lo que viene a ser la diuresis. Aquí donde es que nos va a estar importando todo esto. Cuando
el paciente esté sufriendo de oliguria o de anuria, es que recién va a poder sumar en lo que viene a ser la diuresis, en lo que va a poder sumar puntos, ya cuando el paciente no está orinando nada prácticamente. Acuérdense, oliguria nos va a estar refiriendo, puede ser inclusive menos de 800 ml. Aquí en esta escala la tenemos menos a 500 ml por día. Y bueno, si es anuria va a ser menos de 200 ml día. Lo normal de diuresis puede ser de 800, 850 ml hasta máximo 2 litros, que eso ya es súper raro. Si aumenta de esto ya es una poliuria, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, sí. Lo que viene a ser la escala Q-SOFA es el Quick Sequential Sepsis Related Organ Failure Assessment. Es decir, va a ser la evaluación secuencial de falla orgánica rápida. Quick es rápido. ¿Por qué es rápido? Porque el Q-SOFA lo hacemos en sala de emergencias. Si nuestro paciente llega con la sospecha de infección, nosotros recurrimos a Q-SOFA. Y Q-SOFA es mucho más fácil que lo de SOFA. Aquí manejamos solamente 3 campos, porque acuérdense, la evaluación debe ser rápida. Rápida y sencilla, porque no tenemos un montón de equipos a mano, no tenemos tiempo para hacer laboratorio, no tenemos tiempo para nada. Bueno, entonces Q-SOFA vamos a estar midiendo 1, alteración del estado mental. Y si es que nuestro paciente saca menos o igual a 13 puntos en Glasgow, en la escala de Glasgow, eso ya es un punto en Q-SOFA. 2. Frecuencia respiratoria aumentada. Si es que el paciente tiene mayor o igual a 22 respiraciones por minuto, siendo que lo normal puede ir de 2 a 20, es lo que se maneja normal. Por lo general las personas dicen que tienen 16, así que bueno, eso es lo que se maneja. Si el paciente tiene más de 22 respiraciones por minuto, esto ya nos avisa que es una taquipnea, y esto ya es otro punto en Q-SOFA. Y por último, la presión arterial disminuida, que lo normal la tenemos que... si es que el paciente saca menor a 100 milímetros de mercurio, ya es otro punto de Q-SOFA. Si el paciente está hipotenso, ya suma Q-SOFA. Así que si nuestro paciente llega con hipotensión y taquípnico, y además está esa sospecha o ya está confirmada la infección, ahí ya está confirmada la sepsis prácticamente. Sí o sí tenemos que comenzar a intervenir, porque si no nuestro paciente puede empeorar. Mientras más puntos, tanto en Q-SOFA como en SOFA tengamos, más es la probabilidad de que nuestro paciente vaya a tener un cuadro complicado y o fatal. Así que hay que manejarlo con mucho cuidado, todo esto de la evaluación de SOFA o Q-SOFA. Y bueno, esta es la escala de Glasgow, ya la conocen. Ya lo habíamos explicado en lo que venía a ser el tema de meningitis. Y bueno, es eso, ¿se acuerdan? Medíamos el estado de conciencia de nuestro paciente, hacíamos una evaluación de respuesta ocular, de respuesta verbal y de respuesta motora. Y en cada una de estas áreas nuestro paciente podía recibir distintas puntuaciones. En SOFA solo tenemos hasta máximo 4 puntos, pero en la escala de Glasgow cada área tiene un valor diferente. En el área ocular el máximo es 4 puntos, en el área verbal es 5 y en el área motora es 6. Ahora, la disfunción orgánica puede ser identificada como un cambio agudo en la puntuación total de SOFA mayor o igual a 2 puntos, consecuente a una infección, es decir, que la infección esté generando estas alteraciones orgánicas. Y se considera una puntuación de 0 como base, debido a que si el paciente está sano no debería estar contando con estas alteraciones funcionales.
Una puntuación SOFA mayor o igual a 2 va a reflejar un riesgo de mortalidad aproximada de un 10%. Pacientes con sospecha de infección pueden ser precozmente identificados con el QSOFA. Esto porque el paciente va a llegar a emergencias, va a llegar mal, va a llegar con, puede que llegue confundido. Si ya está confundido, si es que está desorientado, más que seguro que no va a puntuar 15 en Glasgow. Así que ahí ya puede ser nuestro posible primer punto de QSOFA. Y si este paciente también está muy hiperventilado, está taquímnico, ese va a ser nuestro segundo punto de QSOFA. Y sabemos que está con esta sospecha de infección y que por eso está en sala de emergencias, está con fiebre, no sé, todo. Ya con eso pensamos directamente en una sepsis y hay que intervenir. Ahora, el shock séptico. El shock séptico lo vamos a definir como una subcategoría de la sepsis en la que las alteraciones circulatorias y metabólicas celulares son lo suficientemente profundas como para aumentar la mortalidad. Es decir, ya no solamente va a haber una disfunción, claro, orgánica que bien puede ser compensada por, por nuestro mismo cuerpo, bueno, ya la intervención clínica, la intervención de los médicos la pueden compensar, pero cuando llega a la etapa de shock, ya va a estar comprometiendo todo a un nivel celular, totalmente celular. Y es aquí donde ya se vuelve un poquito más complicado manejarlo. Mm, Normalmente lo que viene a ser cuestiones de shock, eh, lo primero que se piensa es administrar suero fisiológico, 10-20 mililitros kilo peso hora. A ver, ¿qué es lo que sucede en el shock séptico? Ya habíamos hablado de que en la sepsis venía a ser una respuesta desregulada una respuesta inmune desregulada del huésped, del paciente a una infección, es decir, va a ser un proceso inflamatorio alterado sistémico, va a ser muy expresado, va a ser exagerado. Y todo sucede a causa de los lipopolisacáridos de las paredes de las bacterias o de otros productos bacterianos, por ejemplo toxinas. Esto va a estar activando a nuestro endotelio, a los neutrófilos, a los monocitos y bueno, el proceso inflamatorio se va a dar. Y se va a dar de tal manera que va a estar completamente desregulado. Y estas células van a estar produciendo demasiados mediadores de la inflamación. Va a ser sumamente alterado, sumamente profundo. Y sobre todo van a estar produciendo lo que viene a ser óxido nítrico. En el shock séptico, el principal causal del estado de shock va a ser el óxido nítrico. ¿Qué es lo que sucede? Cuando decimos que una persona está entrando en shock es porque hay una alteración en la perfusión tisular. El óxido nítrico es un potente vasodilatador, entonces va a haber un secuestro de sangre en los vasos. Va a estar súper dilatado todos los vasos y los tejidos de todo el cuerpo no van a estar siendo perfundidos correctamente. Es decir, no van a estar recibiendo la suficiente cantidad de oxígeno ni de glucosa. Y esto ya va a estar alterando el metabolismo celular. Nuestra célula va a entrar en estrés. Y esto, por un lado, va a generar que se active la vía anaeróbica del metabolismo y nos va a dar una producción sumamente alta de ácido láctico y bueno, esto ya va a ir causando una acidosis láctica. Y por otro lado, el tema del shock séptico es que por esta respuesta inmunitaria alterada se estará produciendo también un proceso de coagulación sumamente alto y nuestro cuerpo, nuestros capilares, sobre todo los capilares, se van a llenar de microcoágulos y esto va a ir tapando a nuestros capilares. Y esto más, además de la vasodilatación, va a entorpecer aún más la perfusión sanguínea. Así, no, perfusión tisular, perdón. Así que se va a comprometer por ambos lados
el tema de que nuestros tejidos estén recibiendo oxígeno. Y es por esto de que, bueno, el paciente va a entrar en estado de shock y no, es todo, todo un lío. Y cuando el paciente entra en estado de shock, eh, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, primero que nada, bueno, la hipotensión está totalmente baja, es una hipotensión marcadísima, pero a este punto ya no, eh, el paciente básicamente nos está diciendo que los mecanismos de regulación totalmente fallaron, ya no, la probabilidad de muerte en este punto es sumamente alta. Si la de sepsis ya habíamos dicho que con 2 puntos SOFA nos daba un 10% de mortalidad, sea lo que sea, en shock séptico la mortalidad puede estar encima del 40-50%, así que es gravísimo si un paciente entra en un estado de shock séptico. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de criterios clínicos en pacientes con sepsis y shock séptico? A ver, si es que nos llega un paciente con sospecha de infección o una infección confirmada, nos llega a emergencias, lo primero que nada es eh, medimos con la escala QSOFA. Y bueno, ahí dice, ver A, el cuadro A nos da de las variantes de QSOFA, que es frecuencia respiratoria, estado de conciencia y presión arterial sistólica. Si es que tiene 2 puntos o más, vamos a evaluar la evidencia de disfunción de órganos. Ahora, si no tiene estos 2 puntos o más, pongamos que tiene uno que solamente está con hipotensión, va a seguir siendo sospechoso de sepsis. ¿A qué vamos con esto? ¿El paciente de verdad tiene una infección o no la tiene? Si no la tiene, bueno, vamos a monitorear la condición clínica, vamos a reevaluar para una posible sepsis si está clínicamente indicado. Pero si sí sabemos que tiene la infección, ya confirmamos que tiene una infección, ahorita está infectado, vamos a hacer lo mismo, vamos a evaluar la evidencia de disfunción de órganos. Ahora, si entonces lo ingresamos, lo internamos, ya realizamos toda nuestra evaluación sistémica, tiene 2 o más puntos, si no lo tiene, vamos a seguir monitoreando su condición clínica, vamos a reevaluar para una posible sepsis si es que está clínicamente indicado, es decir, cómo es que va la infección, si es que aparece otra alteración, tenemos que seguir monitoreando. Ahora, si es que en SOFA sí recibió 2 o más puntos, ahí nos confirma totalmente la sepsis. Y aquí sucede que si es que el paciente, a pesar de la reanimación con líquidos adecuados, uno necesita vasopresores para mantener la presión arterial media y 2, el nivel de lactato sérico aumenta de 2 miliosmoles litros. Si es que sucede estos dos parámetros, es que el paciente ya está entrando en shock séptico. Lo de que necesite vasopresores para mantener la PAM, por ejemplo, noradrenalina, adrenalina, todo eso, si es que los necesita, a pesar de que ya le estuvimos metiendo líquidos y le estuvimos poniendo el suero fisiológico 10 a 20 mililitros kilogramos por hora, y aún así necesita los vasopresores exógenos y aparte el nivel de lactato aumentó, esto ya nos confirma el shock séptico, porque les había comentado que en el estado de shock séptico había una vasodilatación tremenda. Entonces es obvio que aquí va a necesitar esa ayuda exógena de vasopresores. Y aparte, debido a que no había una buena perfusión tisular, las células estaban utilizando la vía anaeróbica de metabolismo y estaban produciendo mucho ácido láctico. Así que esto ya nos aumenta el nivel de lactato sérico. Ahora, si se dan cuenta acá, más o menos la idea es que el paciente, si es que hay sospecha de infección, se piensa en sepsis. Es más o menos eso lo que se maneja. Se piensa en sepsis y es porque así vamos a evitar eh, muchos problemas después, vamos a evitar que nuestro paciente se complique, vamos a evitar tasas de mortalidad mucho más altas
Y aún así, si es que no cumple con los criterios SOFA o QSOFA, se dan cuenta que igual nos indica que tenemos que seguir monitoreando en caso de que sí sea una sepsis. Es como el paciente con una infección, bueno, no hay que tener también criterios en base a el tema de las infecciones, ¿cierto? Para sospechar una sepsis, pero si es que el paciente ya llega con alteraciones, está confundido, inconsciente, llega a emergencias así, su familia lo trae, tenemos que pensar sí o sí en sepsis. Ahora, el hemocultivo es un método empleado en enfermedades que cursan con bacteremias, es decir, presencia de bacterias en la sangre, sepsis y shock séptico. El éxito del hemocultivo va a depender de extraer sangre antes de cualquier tratamiento con antibióticos y media hora antes o dentro de la primera y segunda hora del pico febril. A ver, veamos un poquito más sobre el hemocultivo. Cuando se conoce el microorganismo causal de la sepsis y se recibe el tratamiento adecuado, las probabilidades de que este paciente sobreviva va a aumentar entre un 30 y 40%. Así es que utilizamos, por ejemplo, un tratamiento empírico y nada más. La determinación se va a realizar a partir de 2 o más muestras de sangre obtenidas en puntos de extracción diferentes. Lo usual es que se pidan de 2 a 3, porque se ha demostrado de que pedir más muestras de sangre, si es que estas han sido bien tomadas, no aumenta las probabilidades de éxito con el hemocultivo, y además que no es bueno en lo que viene a ser costos-beneficios. Así que lo normal son 2 a 3, eso es lo que se maneja. El hemocultivo se realiza cuando el paciente presenta signos y o síntomas de sepsis, es decir, si presenta fiebre, escalofríos. Ahí tengo que decirles que el mejor momento para tomar sangre al paciente es cuando está sufriendo escalofríos. Porque esto nos está indicando de que hay bacterias circulando en la sangre. Más o menos esa es la idea. Si el paciente tiene fatiga, taquipnea, taquicardia o leucocitosis, bueno, lo que vienen a ser los criterios para sepsis, ¿cierto? Es ahí donde vamos a tomar las muestras de sangre. Ahora, ¿cuál es la muestra que se toma para el diagnóstico de sepsis? Vamos a estar tomando sangre venosa. ¿Qué nombre recibe este tipo de análisis bacteriológico? Va a ser un hemocultivo seriado. ¿Por qué seriado? Porque no solamente vamos a estar tomando una muestra, sino que estaremos tomando 2 o 3 muestras. Es una serie de muestras. ¿Seriado? Ahora, cita los microorganismos de la flora normal de la sangre. La sangre no debe tener ni una sola bacteria en ella. Es estéril, la sangre es estéril. Si es que llegan a aparecer bacterias en sangre, eso ya es señal de peligro. Ahora veamos estas tablitas que hay que resolver. Dice agentes etiológicos de sepsis que con mayor frecuencia se aíslan en el hemocultivo. En lo que viene a ser las bacterias gram positivo, vamos a tener sobre todo lo que viene a ser el Staphylococcus aureus, sobre todo si es un MRSA, ahí es bastante común encontrar sepsis por eso. También puede ser causado por un Staphylococcus epidermidis o un Streptococcus viridans. Y bueno, lo que viene a ser cuestión de bacilos está la Listeria monocytogenes y el Clostridium perfringens. Lo que viene a ser las bacterias gram negativas, normalmente a las gram negativas les gusta causar lo que son sepsis. En cocos vamos a tener a la Neisseria meningitidis sobre todo, y en lo que viene a ser bacilos gram negativos es donde se pone interesante. A las enterobacterias les encanta causar sepsis, les encanta, eso ténganlo por seguro. Y sobre todo en el momento de los exámenes con la doctora, ella pone sobre todo sepsis causadas por enterobacterias. Y bueno, entre ellas está la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae y muchos otros. Estos son los principales, ¿no? Es solo por mencionar algunos nombres. Y entre los bacilos gram negativos no fermentadores
Va a estar la Pseudomonas aeruginosa. Esa, fijo, es como que grita sepsis. Van a estar distintas especies de Acinetobacter y distintas especies de Stenotrophomonas. Y en lo que vienen a ser los hongos están las sepsis causadas por cándidas. Ahora, completa el siguiente esquema correspondiente a la toma de muestra de sangre para realizar un hemocultivo. El lugar del cual vamos a estar sacando la sangre para el hemocultivo va a ser de una vena visible, una vena. Va a ser sangre venosa. La desinfección la estaremos haciendo con alcohol, con iodopovidona y tiene que tener una dirección concéntrica. Con esto nos referimos a que va a ser circulitos en sentido contrario al reloj. Sí, bueno, ya. Técnica de punción, flebotomía, es decir, vamos a estar sacando de las venas, flebo es vena. Cantidad de sangre, en los niños se toma 2 ml y en los adultos de 5 a 10. Se dice que en niños se puede tomar hasta con 1 ml de sangre, pero no, muchas veces hay problemas, ¿no? con el tema de ya en el cultivo en sí. Así que se recomienda, si hay la posibilidad, sacar 2. En los adultos de 5 a 10, con 5 ml ya es más que suficiente, pero es como que tenés ese margen de error hasta los 10 ml de sangre. Los frascos de hemocultivos vamos a estar haciendo 2 o 3 y cada 30 minutos estaremos sacando la sangre. La incubación la haremos en la estufa y va a estar de 35 a 37 grados centígrados por alrededor de 7 a 10 días. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El hemocultivo lo hacemos en medios líquidos y vamos a estar tomando nuestra muestra de sangre y vamos a inocular con eso en distintos medios líquidos. Puede ser un caldo de triptosa, de soya, un caldo Columbia, una infusión cerebro-corazón. Bueno, hay muchos y todos estos tienen la cualidad de que llevan anticoagulante para que así no haya ningún problema con la sangre y con las bacterias que pueden existir en esta. Y estos frasquitos se embotellan al vacío. Si es que estamos tratando con bacterias que no sean anaeróbicas, lo normal es que se haga es como un huequito más o menos para que salga y entre aire. Ahora, la observación de los frascos cuando lo vamos a hacer todos los días, y es que esto es para ver si hay crecimiento o no de las bacterias. ¿Y cuál va a ser nuestra interpretación a nivel macroscópico? Va a ser nuestro hemocultivo positivo para una sepsis, para bacteremia, en el caso de que esté turbio, tenga un aspecto turbio, y negativo cuando esté límpido. Ahora, esto no necesariamente que esté límpido no necesariamente nos está indicando de que no hay crecimiento bacteriano, sino que hay muchas bacterias que no van a causar como tal un cambio en el aspecto de nuestro caldo. Y es por eso de que estaríamos realizando una interpretación también a nivel microscópico. Y es aquí donde estaríamos realizando la tinción de Gram. Ahora, como una cualidad del hemocultivo es que hay un crecimiento un poco más lento de las bacterias. Y la tinción de Gram necesita cierta concentración de bacterias para dar positivo, para que sea de una fácil coloración. Cuando no se consigue con la tinción de Gram, también podemos usar lo que es la tinción de naranja acridina, que requiere una concentración mucho menor de bacterias para dar positivo. Y bueno, ahora veamos este flujograma del hemocultivo. Tenemos nuestra toma de muestra de sangre y vamos a estar incubando alrededor de 7 a 10 días entre 35 a 37 grados centígrados
Eh, lo que se maneja es que el 95% de las bacterias se va a aislar en 7 días, pero algunas requieren más tiempo. Como por ejemplo, puede ser una brucela, lo que viene a ser el Cardibacterium, Eikenella, etcétera, pueden llegar a tardar hasta 4 semanas en dar positivos nuestros cultivos. Así que también vamos a estar realizando subcultivos. ¿Qué es lo que sucede en estos subcultivos? Nosotros vamos a estar tomando nuestro medio de cultivo líquido, nuestros caldos, y vamos a estar esparciéndolos sobre nuestros medios físicos, sobre nuestros agares. Y estos subcultivos los estaríamos realizando a las 24 horas de la incubación inicial de nuestro primer cultivo, de nuestra muestra de sangre. Vamos a realizarlo al quinto día y al séptimo día. Y ahora, si es que nuestro cultivo o subcultivo de las 24 horas ya da positivo, ya muestra crecimiento de bacterias, no se necesita esperar al resultado del quinto día ni del séptimo. Con eso ya es una sepsis totalmente confirmada. Ahora hay distintas interpretaciones de los subcultivos, ¿no? Esto ya lo saben. Si es que no hay un desarrollo bacteriano hasta los 7 días de incubación, es que no va a haber bacterias. Si es que vamos a usar el agar sangre para la identificación de cocos gram positivos y el agar McConkey para la identificación de sobre todo bacilos gram negativos. Y bueno, si es que hay crecimiento, obvio, ya está la infección, la bacteriemia confirmada. Y ya con eso también podemos realizar tinción de Gram y se realiza el antibiograma. La mayoría, en lo que vienen a ser los subcultivos, la mayoría se va a aislar entre los 18 y las 72 horas luego de la incubación, así como nuestros cultivos normales, cierto que ya habíamos hablado de que el análisis bacteriológico tardaba 48 horas, es lo mismo. En lo que tardamos con el hemocultivo es en la parte de nuestros caldos líquidos, en nuestra primera incubación. Ahora vamos a los casos clínicos. Bueno, en el caso clínico 1 vamos a tener un paciente de 63 años que ha permanecido hospitalizado durante 21 días para el tratamiento de una leucemia de reciente diagnóstico. 3 días después de su ingreso en el hospital, el paciente presentó una infección urinaria por Escherichia coli. Se realizó tratamiento por 14 días con antibióticos de amplio espectro. En el día 21 de hospitalización, el paciente presentó fiebre, escalofríos e hipotensión. A pesar del tratamiento agresivo con antibióticos, el paciente falleció. Se solicitó hemocultivo y en la tinción de Gram se observaron bacilos Gram negativos y en el cultivo crece una bacteria con pigmentación verdosa. Ok. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos epidemiológicos? Lo que viene a ser todo lo de la sepsis, eh, se juega un gran peso la parte epidemiológica, porque aquí sí es necesario saber antecedentes del paciente, pero sobre todo el diagnóstico viene de la parte clínica, debido al tema de la escala SOFA y de QSOFA, ¿cierto? Bueno, entonces en los datos epidemiológicos que tenemos del paciente es que es un paciente ya mayor, estuvo hospitalizado por 21 días, estaba en tratamiento con antibióticos por 14 días por la infección urinaria, estaba con leucemia y tenía 63 años. Bueno, inmunocomprometido total. ¿Cuál era la clínica? Bueno, aparte de la infección urinaria, este paciente estaba con fiebre, con escalofríos y con hipotensión. Ok. Y el análisis bacteriológico que nos indica. En la tinción de Gram se observaban bacilos Gram negativos y el agente probable que salió mediante este hemocultivo
podemos decir que era una Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué? Por esa distintiva pigmentación verdosa. El día que tuvieron el cuestionario con la doctora, una de sus compañeras preguntó era una pregunta similar, respecto a las pseudomonas. Y acuérdense, esa pigmentación verdosa es única de las pseudomonas aeruginosa. Así que si les ponen que hay pigmentación verdosa, si es que les ponen una imagen con ese color medio celestito, medio verde, es una pseudomonas aeruginosa. Ahora, ¿cuál viene a ser nuestro diagnóstico? Bueno, decimos shock séptico, ¿cierto? 1. Está el tema de que el paciente falleció. Es súper rápido. Y 2, es por esa hipotensión, esa marcada hipotensión, el paciente pudo haber entrado en shock y pudo haber muerto. Así que al ser el shock séptico una subcategoría de sepsis, pueden poner es sepsis-shock séptico. ¿Qué factores hicieron que este paciente tuviese mayor riesgo de contraer una infección por esta bacteria? Lo que viene a ser la leucemia, que es, bueno, la inmunodepresión y la hospitalización prolongada. Esto ya nos ponía al paciente como una víctima ideal para una sepsis. Además de ese tratamiento que tenía por antibióticos, es como estaba bastante debilitado este señor. Aparte de su avanzada edad, tenía 63 años y ya habíamos dicho que las personas que se encuentran en los extremos de la vida, es decir, niños pequeños o ancianos, son inmunocomprometidos fisiológicamente. ¿Qué factores de virulencia de este microorganismo la convierten en un patógeno grave? Bueno, la Pseudomonas aeruginosa es un dolor de cabeza en lo que vienen a ser las salas de internación de los hospitales. ¿Y qué cualidades tiene esta bacteria? Ustedes más que seguro ya saben. Tiene una alta resistencia a los antibióticos, produce exotoxinas, produce fosfolipasa C, produce proteasas, elastasas y muchos más factores de virulencia, pero es eso sobre todo. Y bueno, ¿qué antibióticos se puede usar para tratar infecciones por esta bacteria? Podemos usar carbapenem, cefalosporinas de cuarta y quinta generación, podemos usar vancomicina, podemos usar un moxifloxacino, que es una quinolona de cuarta generación, y bueno, esos. Ahora, el caso clínico 2 nos habla de un paciente politraumatizado. Cuando hablamos de un paciente politraumatizado, creo que es un poco explícito, es que tiene distintos traumas, puede tener más de una rotura de hueso, puede tener problemas respiratorios y estos se dan a causa de lo que dice aquí, accidente de tránsito o también puede ser por caídas graves. Pongamos un albañil en una construcción, se cae y ya es un paciente politraumatizado. Bueno, este paciente politraumatizado ingresa a sala de emergencias por accidente de tránsito con clínica de dificultad respiratoria. Se solicita radiografía y el resultado es que tiene una fractura de costilla y neumotórax, es decir, hay aire en la cavidad torácica. El paciente es trasladado a unidad de terapia intensiva y por la dificultad respiratoria es conectado a respirador mecánico. Al cabo de 72 horas el paciente presenta secreciones bronquiales y fiebre. Al cabo de 48 horas continúa la paciente con hipertermia, es decir, más de 41 grados centígrados, sudoración profusa, taquicardia e hipotensión. Un recuento de leucocitos de 32.000 por milímetro cúbico, es decir, una leucocitosis. Se solicita cultivo de esputo y hemocultivo seriado. La tinción de Gram al segundo día reporta presencia de bacilos Gram negativos. Okay. El cultivo de esputo lo pidieron porque el paciente estaba con secreciones bronquiales, así que ahí ya estaban sospechando de una infección respiratoria. Y el hemocultivo es debido a los otros signos y síntomas de sepsis que el paciente estaba presentando. Dense en cuenta, estaba con hipotensión, estaba taquicárdico, estaba con fiebre, estaba con esa leucocitosis y se puede pensar en una sepsis, ¿cierto?
Así que clínica. El paciente estaba con disnea, secreción bronquial, fiebre, hipertermia, diaforesis, taquicardia, hipotensión. Hipótesis diagnosticada es una sepsis nosocomial. ¿Por qué? El paciente cuando llegó no estaba presentando ningún indicio de una infección y mucho menos de sepsis. Él llegó por trauma, por un accidente de tránsito. Pero fue una vez que estuvo internado en terapia intensiva que el paciente, uno, comenzamos a sospechar de una infección debido a las secreciones bronquiales y la fiebre. Y dos, comenzó a tener ya otra sintomatología de un cuadro séptico. ¿Cuál es la posible causa de infección? La conexión a un respirador mecánico que no haya sido bien esterilizado ni nada. Si este respirador estaba contaminado, des en cuenta, le estábamos metiendo directamente las bacterias a las vías respiratorias, se las estábamos metiendo nosotros. Ahora, ¿cuál es el análisis bacteriológico solicitado? Le pidieron un cultivo de esputo y además un hemocultivo seriado y análisis bacteriológicos. En la obtención de Gram salió un Bacillus gram negativo, agente probable. Puede ser una Pseudomonas aeruginosa, pero también puede ser una Cinetobacter baumannii. A esta le gusta bastante las infecciones respiratorias y sepsis, es lo suyo. Y no nos han dicho nada, no tenemos más datos, ¿cierto? Es solamente con eso nos quedamos. También puede ser una infección respiratoria por una enterobacteria y no es muy cerrado como los datos que nos dan. Y la profilaxis, ¿qué profilaxis puede haber para qué pudo haber evitado esta situación? La esterilización de los aparatos y los objetos intrahospitalarios, solamente eso. Ahora vayamos con el glosario. ¿Qué es hemólisis? La hemólisis va a ser la destrucción de los eritrocitos. Por ejemplo, lo que viene a ser el agar sangre, ahí podemos observar la hemólisis de las bacterias. ¿Se acuerdan? Sobre todo en lo que viene a ser los estreptococos y la clasificación de Lansfield, ¿se acuerdan? Los beta-hemolíticos, alfa-hemolíticos y demás. Esa es la hemólisis, la destrucción de los eritrocitos. La hipertermia es la temperatura mayor a 40 a 41 grados centígrados, varía, depende de la literatura. Lo que sí es que a mí me gustaría más usar el término, en este caso, hiperpirexia, debido a que la hipertermia viene más del lado de una falla en la regulación de temperatura del cuerpo, pero viene por factores exógenos. ¿En qué sentido? En que pudo haber sido un golpe de calor y todas esas cosas. Eso es una hipertermia, pero bueno. Taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria normal. La taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca normal. La taquipnea, ya habíamos dicho, lo normal va yendo como de 12 hasta 20 respiraciones. La taquicardia, 60-100 latidos por minuto. QSOFA es el Quick Sequential Organ Failure Assessment. Y la hipotermia es el descenso de la temperatura corporal por menos de 35 grados centígrados. La hipoperfusión es el descenso de la perfusión tisular. Y la cianosis es la coloración violácea que aparece en las regiones distales. Aparece en los dedos de las manos, de los pies, aparece alrededor de la boca. Los labios se ponen también moraditos y esto es causado por una reducción de la hemoglobina circulante. Y si hay una reducción de la hemoglobina, esto lleva a que haya un defecto en el transporte de oxígeno, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los modelos de interpretación de un hemocultivo? Vemos este informe de laboratorio. El nombre del paciente, bueno, Juan Pérez. ¿Cuál es la muestra? Sangre, el examen solicitado, hemocultivo. Resultado. En el frasco 1 y en el frasco 2
La tinción de Gram dice que no se observan gérmenes y el cultivo señala que no hay desarrollo hasta los 7 días de incubación. ¿Ok? El frasco número 3 nos muestra lo mismo. No se observan gérmenes en la tinción de Gram y en el cultivo no hay desarrollo hasta el 7º día de incubación. Con esto ya estamos desechando totalmente nuestro hemocultivo. Lo interpretamos como que es negativo. Ahora, en este segundo laboratorio tenemos nombre Juan Pérez, material sangre, examen solicitado, hemocultivo. Resultado. El frasco número 1 en la tinción de Gram dice que no se observan gérmenes, de acuerdo, y en el cultivo no hay desarrollo hasta los 7 días de incubación. Está bien. Pero en el frasco número 2 y en el 3, en la tinción de Gram ya se observaron bacilos gram negativos y el cultivo aisló Enterobacter cloacae. El antibiograma señala que esta bacteria es sensible a imipenem, gentamicina, amikacina, ciprofloxacina y es sensible a ampicilina. Ahora, el resultado del frasco número 2, con ese resultado ya es suficiente, no tenemos que esperar al frasco número 3. Pongamos que el frasco número 2 tendremos el resultado del tercer día. Ya con ese resultado, con que uno salga positivo, ya es suficiente como para totalmente terminar de confirmar tu sepsis e inmediatamente tenés que comenzar a administrar el tratamiento adecuado. No se tiene que esperar más, con un resultado positivo es suficiente. Y bueno, eso es todo, chicos. Creo que ha sido un poquito confuso, la verdad. Sobre todo lo que viene a ser la parte de la escala SOFA. Es un tema un poquito complicado, no sé, es como que hay que involucrar distintos. No viene a ser solamente el tema de la bacteria. De hecho, aquí la bacteria no tiene mucho que ver, sino es más un tema de la reacción del cuerpo hacia las infecciones, sobre todo cuando la infección ya pasa a la sangre. Y bueno, es aprender a... El tema de sepsis se vendría a relacionar mucho con lo que es la fisiología, fisiopatología sobre todo. Y bueno, eso, cualquier consulta que haya me la hacen saber y presenten sus guías. Y bueno, es eso. Gracias, chicos.